Algunas de sus preguntas ya se han contestado durante este live. Lo que les voy a pedir es que vuelvan a verlo para no devolverme a hablar de algo que ya hablé. ¿Listo? Bueno, les estaba diciendo que no se puede aplicar solamente por el hecho de tener un número de seguro social o un permiso de trabajo. No es suficiente, señores, no es suficiente. Quisiera que así fuera, pero la verdad es que no lo es. Y muchas familias a veces terminan tristes. He tenido familias que me dicen, miren, mi hija ya estaba a 2 semanas de irse para la universidad cuando le dijeron que no era una ciudadana elegible. FAFSA le mandó una comunicación a la universidad diciéndole que no era una ciudadana elegible. Y ahí se desborona todo. Y se desborona todo porque como estaban confiados de que podían hacer esto, no tuvieron un plan B, no tenían otra estrategia. Entonces, por favor, yo sé, yo sé que hay algunas personas que invitan a que los que no son ciudadanos elegibles, pero si tienen un seguro social, apliquen para que obtengan un puntaje. O hay estados como Texas donde incluso llenar FAFSA es obligatorio porque es parte de los requisitos de graduación. Pero el problema con eso es que cuando las universidades no saben, las universidades no saben si usted es un ciudadano elegible o no. Ellos sencillamente van a FAFSA, pero cuando van a traer los fondos de FAFSA, es cuando FAFSA les dice, miren, no es un ciudadano elegible, no podemos soltar el dinero. Y si FAFSA no puede dar dinero, la universidad no puede dar dinero, el Estado no puede dar dinero. Entonces, por eso como una, yo tengo mi problema con que los estudiantes, solo por el hecho de tener permiso de trabajo y número de seguro social, apliquen a FAFSA, porque eso puede descarrilar muchísimas otras cosas. Con esto no quiero decir que si los estudiantes tienen DACA o que si tienen un número de seguro social y permiso de trabajo o que si no tienen nada, no hay alternativas, ¿ok? Las hay. Lo que quiero que entiendan es que a veces como que jugarse esa carta puede jugar en contra de ustedes y puede jugar en contra de tener otro, otro plan, de tener otra estrategia. Ese es como mi mayor mensaje en esta parte de lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes llenan FAFSA? Cuando ustedes llenan FAFSA, lo que hacen es obtener un puntaje que hoy en día se llama Student Aid Index o SAI. Student Aid Index o SAI. Ese número le deja saber a la universidad y le deja saber a FAFSA si su familia es de altos o bajos ingresos. Cuando ustedes aplican a FAFSA, no importan las calificaciones. Aquí no importa si su estudiante es buen estudiante, si no tiene buenas notas, si hizo clases avanzadas, si no hizo clases avanzadas. Para FAFSA eso no importa. Para FAFSA lo que importa es el ingreso económico de la familia. Eso también es importante por algo. Muchas familias a veces, y lo entiendo sobre todo para las familias de clase media, dicen, pero es que FAFSA no da nada. Sí, pero es que si ustedes son una familia, por decir algo, de 4 personas y el ingreso de la familia es de $140,000 y tienen un ahorro de $20,000, ustedes no califican como para tener necesidades. Entonces, lo que hace FAFSA es que no les va a dar un SAI que demuestre que ustedes necesitan ayudas, sino que les va a dar, de pronto es la opción de darles préstamos, ¿sí? Porque esa es otra. Cuando ustedes llenan FAFSA, lo que FAFSA otorga son básicamente 3 cosas. Uno, otorga algo que se llama un grant, que es dinero regalado, dinero que ustedes no tienen que devolver, pero ese grant lo otorgan si ustedes califican para recibir ayudas. O sea, si su ingreso está dentro de lo que ellos consideran, es un ingreso bajo o moderado para recibir ayudas. Lo otro que FAFSA les va a dar son préstamos. Préstamos
a los estudiantes y préstamos a los papás. Los préstamos a los estudiantes pueden venir de dos formas. Uno puede venir en forma de un préstamo subsidiado, es decir, que no va a cobrar intereses sino hasta cuando el estudiante se gradúe o se retire de estudiar. Y les va a ofrecer un préstamo no subsidiado, que significa que a partir del día en que FAFSA desembolse ese préstamo, a partir de ese día arrancan los intereses. Y además les va a ofrecer préstamos a los papás. La mayoría de las veces el préstamo para los papás es un préstamo que los papás deben empezar a pagar 60 días después de que hacen el desembolso. Y finalmente también cuando llenan FAFSA, los estudiantes pueden señalar si desean que los tengan en cuenta para algo que se llama work study o es que les pagan, les permiten trabajar en la universidad y FAFSA es quien paga por eso. Entonces, cuando ustedes llenan FAFSA, lo primero que obtienen es el puntaje, un SAI, que ese número es el que determina si ustedes son de altas o bajas necesidades. ¿Y cómo se determina eso? Con sus impuestos, con sus ingresos. Lo segundo, ¿qué ofrece FAFSA? ¿Qué otorga FAFSA? Un grant, si es que califican por bajos ingresos, es dinero regalado, o les ofrece préstamos y work study. Muchas veces, la gran mayoría de las familias reciben las cuatro cosas. Reciben el grant, que es dinero regalado, y reciben ofertas de préstamos y trabajo por estudio. Cuando los estudiantes están listos para llenar FAFSA, también tienen que tener ya listo las universidades o los community college o los technical college a los que están aplicando, porque FAFSA, y esta es la buena noticia, FAFSA no es solo para una universidad de 4 años. Si sus hijos quieren ir a un community college, pueden aplicar a FAFSA y FAFSA puede ayudar a pagar por eso. Si sus hijos quieren ir a lo que se conoce como un technical college o un trade school, que es donde van a aprender como certificados, que son de 2 años o menos, FAFSA también puede ayudar a pagar por eso. Entonces, llenar FAFSA, si califican, acuérdese, ciudadanos residentes o que sean ciudadanos elegibles porque tienen visa T, VAWA, asilo o parol aprobado, entonces pueden apoyarse con eso. ¿Qué van a necesitar para poder llenar FAFSA? FAFSA está dividida ahora en dos partes. Una parte que llena el estudiante y una parte que llena el papá. Tanto el papá como el estudiante tienen que crear una cuenta cada uno porque cada uno de ellos tiene que llenar una parte. La del estudiante le va a hacer preguntas del estudiante y también le va a hacer preguntas que van a determinar si se necesitan los impuestos de los papás o no. Y cuando son los papás, tienen que llenar su información de los impuestos o tienen que amarrar los impuestos. Cuando los estudiantes están llenando su parte, hay preguntas que les hacen para saber si pueden calificar solitos. Y muchos papás a veces me dicen, mire, lo que pasa es que mi hijo trabaja y hace impuestos y él hace 15,000, 20,000, 30,000 dólares. Entonces, él puede aplicar solo, ¿cierto? Depende. Un estudiante puede aplicar como estudiante independiente si tiene más de 24 años, si es casado, si tiene hijos y responde por ellos por más del 50% y puede demostrar que responde al menos por el 50%. Si ha sido emancipado antes de los 18 años legalmente por un juez, o si es un estudiante que puede demostrar, y ojo con esto porque aquí la palabra es demostrar, si es un estudiante que puede demostrar que contactarse con sus papás es peligroso para él. Hace un tiempo recibí una llamada de un estudiante que me decía, es que yo puse que yo no podía contactar a mi papá y me dieron un SAI, pero luego me pidieron pruebas y yo no tengo pruebas o las tiene el colegio, pero pues ya no las tengo, no las puedo conseguir. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se va a llenar la forma, porque si un estudiante se pone como independiente y luego le piden pruebas, hay que volver a arreglar la forma. Ahora, para FAFSA
el que tiene que tener el estatus migratorio es el estudiante, no el papá. Con esto lo que quiero decir es que si el estudiante es ciudadano o residente o ciudadano elegible, pero el papá no tiene número de seguro social ni nada, todavía tiene que abrir una cuenta de FAFSA para poder llenar su parte. Lo que pasa es que los papás que no tienen número de seguro social tienen que abrir la cuenta de una manera especial para poder verificar su identidad y luego, cuando ya puedan amarrar la cuenta del hijo y el papá tiene que llenar la información de los impuestos manualmente. Si el papá tiene seguro social y ha hecho impuestos con ese seguro social, entonces todavía tiene que crear la cuenta, todavía el estudiante tiene que enviar una invitación para que se pueda linkear la cuenta, pero la diferencia es que los papás que tienen seguro social y ya han hecho impuestos con, con ese seguro social, no tienen que meter la información de sus impuestos manualmente porque como estos son dos cosas federales, FAFSA trae la información directamente desde el IRS. De hecho, yo creo que muchos de ustedes escucharon o supieron, si no tuvieron que llenar FAFSA el año pasado, que había un problema que como que no se podía, como que estaba difícil. Y la razón por la que eso pasó fue porque el Departamento de Educación de Estados Unidos tuvo problemas amarrando a los papás que llenaban impuestos con ITIN con el IRS. No pudieron hacer eso, no fue tan fácil hacer eso y dieron mucha vuelta para llegar a la conclusión de que tenían que hacerlo manualmente. Entonces, aquí viene una recomendación. Sea que usted tenga seguro social o sea que usted no tenga seguro social, por favor, abra una cuenta para padres ahora mismo. Si no tiene seguro social, tiene una manera especial de hacerla. Hoy no vamos a hablar de eso. No creo que vaya a ser un video necesariamente de eso, pero les estoy explicando. FAFSA este año abre el 1 de diciembre, pero hay algunos condados, hay algunas escuelas invitadas a participar en un piloto, porque lo que dice FAFSA es que van a mirar qué problemas hay durante el piloto y arreglarlos para el 1 de diciembre y que cuando todos los demás entren ya no tengan que pasar por tantas dificultades. Honestamente, y esa es mi opinión muy personal, pero pues pienso que tuvieron un buen rato y millones de personas con las que pudieron haber aprendido qué fue lo que no pudieron hacer bien durante la temporada pasada. Ay, qué dicha, veo que sí estoy en Facebook, apenas me doy cuenta, así que saludo a mis amigos de Facebook y gracias por estar aquí porque veo que ahí tenemos la mayor audiencia en este momento. Sí, más adelante voy a estar respondiendo preguntas, todavía no, pero por favor, váyanlas poniendo ahí o ténganlas a mano para que ahorita que sea el momento de contestar, yo lo pueda hacer. Ahora, FAFSA debe llenarse cada año mientras los estudiantes estén en la escuela, mientras estén sacando su pregrado, o sea, su bachelor. Tienen que llenarlo cada año. Generalmente la forma abre el 1 de octubre y aquí ojo que hay como un tema. Las universidades, específicamente las universidades y los estados, son los que tienen fecha límite para dar su ayuda. Tienen fecha límite de que usted llene FAFSA para dar su ayuda. Me explico. Cuando ustedes llenan FAFSA, con ese puntaje que les da FAFSA, el estado también muchas veces sin que tengan que llenar nada más, no pasa en todos los estados, pero muchos hacen eso, sin que tengan que llenar nada más, el estado les ofrece su propia ayuda y la universidad con ese puntaje de FAFSA les da su propia ayuda. Pero tanto el estado como la universidad tienen fechas específicas en las que necesita que el estudiante haya llenado FAFSA para que pueda acceder a esas ayudas. FAFSA, sin embargo, digamos si se abre ahorita el 1 de diciembre del 2024, FAFSA como tal se cierra en junio del 2026. Ojo,
pero porque hay que aplicar rápido, tan pronto se abra, lo más pronto posible, entre diciembre, enero, a más tardar febrero. Por lo que les digo, porque los estados sí tienen un tiempo específico para poder dar su ayuda amarrada a FAFSA y porque las escuelas sí o sí, las universidades específicamente, sí o sí, también necesitan, tienen unos plazos específicos para poder dar las ayudas que ellos dan. ¿Listo? Por eso hay que hacer FAFSA lo más pronto posible. Y si FAFSA abre el 1 de diciembre, por favor no esperen al 1 de diciembre para abrir su cuenta. Si ustedes son por primera vez y son nuevos abriendo FAFSA, yo los invito a que abran su cuenta ya, a que busquen ayuda ya. Como les digo, busquen ayuda de alguien que sepa, porque muchas, miren, es que en serio de las historias que yo escucho a veces que a mí me preocupan. Yo tuve en estos días una llamada de un estudiante que me decía que como la mamá no tenía seguro social, el consejero le dijo, ¿sabes qué? Pon este número, un número cualquiera. Y con ese número le permitió crear la cuenta. Pero claro, luego cuando él quiso entrar y cambiar ese número, FAFSA le dijo, no, espérese, esto no se puede hacer así. Y ya ahí como que se enredó la pita en poder hacer todo lo que tocaba hacer. Entonces, por favor, como les digo, también a veces un consejero, si ustedes dicen que tienen seguro social, un consejero les va a decir, ah, sí puedes llenar FAFSA, pero no les ha hecho todas las preguntas. No sabe si ustedes tienen seguro social, pero si son elegibles, ¿ok? Entonces, por favor, tengan honestidad si van a preguntarle a un consejero de decirle cuál es su real situación. Un consejero no puede divulgar su información, así que no se preocupen, pero no vayan a cometer un error por no preguntar o por no hacer las cosas bien. ¿Listo? Am, a ver, déjenme yo reviso porque necesito ver. Ok, miren, hablando de llenar las aplicaciones bien, nosotros en Sistema Escolar USA hemos ayudado a cientos de familias. El año pasado ayudamos a cientos de familias a llenar la forma online. Al principio les dijimos, hay que mandarla en papel como un plan B, pero tan pronto abra en línea, tienen que ir a hacerlo en línea y pudimos ayudar a muchos papás que aunque la habían mandado en papel, luego vinieron y lo hicieron en línea porque así era como tocaba hacerlo. Y los invito a que miren ese video que hice en enero, donde les decía que tan pronto abriera en línea, había que hacerlo en línea y así se hizo con muchísimas familias. Nosotros este año seguimos ofreciendo esos servicios de ayudar a las familias y créanme, hubo familias que estuvieron meses intentándolo. Hubo familias que no lograban amarrar la cuenta del estudiante a la cuenta del papá o familias que no tenían seguro social que no lograban ni siquiera crear su cuenta o familias que se estancaban en la parte de los impuestos o que no sabían cómo contestar preguntas. O tuvimos muchísimas familias que los papás no vivían aquí en Estados Unidos, pero el estudiante sí. Entonces, esos también son casos que nos tocó ver mucho. Si ustedes necesitan ayuda en nuestras redes sociales, van a encontrar y nosotros vamos a compartirles a todos los que nos están dejando mensajes o preguntas, vamos a compartirles los links de nuestros servicios para que los agenden, pero si lo van a hacer de veras, si son nuevos sobre todo, por favor, háganlo pronto para que abran las cuentas y podamos trabajar y arreglar cosas antes de que todo el mundo esté en eso, porque los que estuvieron el año pasado, que fue en realidad de enero a junio, los que estuvieron lidiando con eso, saben lo que fue llamar a FAFSA, que muchas veces duraban 2 y 3 horas esperando para que les contestaran, que si llamaban 6 veces, 6 personas les decían 6 cosas distintas. Entonces es mejor actuar ahorita que si toca llamar a FAFSA está en temporada baja todavía, entonces se pueden solucionar cosas. Háganse ese favor y háganle ese favor a sus muchachos, por favor. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes, después de que ya llenaron FAFSA? FAFSA se va a ir como en 4 etapas. Cuando el estudiante la empieza a llenar, la FAFSA, la aplicación va a aparecer como draft. A medida que la va llenando, va a aparecer en progress. Una vez que ya tanto el papá como el estudiante la firman,
la forma cambia a in review. Y luego de in review, cuando están in review, de 2 minutos después, le llega un correo al estudiante diciéndole cuál fue su número SAI. ¿Recuerdan? Hace unos minutos les hablé de ese número. Eso se sabe el día que se termina la forma, ahí les dan ese número y es como un aproximado de la ayuda que le van a dar. Más o menos 3 a 5 días después, la forma, si quedó bien llena, debe cambiar a procesada. Y cuando cambia a procesada, debajito de donde dice procesada, ustedes van a ver algo que se llama el FAFSA Submission Summary. Y en el FAFSA Submission Summary, FAFSA les va a decir cuánto les da FAFSA, que no es todo el total de la ayuda que van a recibir, sino es cuánto les da FAFSA. ¿Y por qué les hago esa aclaración? Porque ustedes llenan FAFSA, pasan a que la forma esté procesada, sus hijos han aplicado a la universidad y de pronto por un par de meses ustedes no van a escuchar nada. Y eso es normal. Eso es lo que pasa. Suponga que ustedes llenan FAFSA en enero y sus hijos acabaron de meter las aplicaciones a las universidades en enero. Ustedes probablemente no van a escuchar nada, de nada, de nada hasta marzo. Y muchos papás dicen, es que FAFSA nunca me contestó. FAFSA no les va a contestar. FAFSA, como les acabo de decir, debajo de donde dice procesado, ahí les va a decir cuánto les van a dar FAFSA. Pero luego, la universidad, por ahí en febrero, marzo sobre todo, va a empezar a enviar cartas de aceptación a sus hijos. Les va a decir bienvenidos, son aceptados en esta universidad y a los estudiantes que ellos acepten. A esos estudiantes les van a revisar su FAFSA y con ese FAFSA van a bajar la ayuda del Estado a la que puedan ser elegibles y van a crear su propia ayuda si es que la universidad le está ofreciendo becas al estudiante. Entonces la universidad va a crear lo que se llama una carta de ayuda financiera o una oferta financiera. Y en esa oferta financiera le va a decir, tanto dinero por FAFSA, tanto dinero por el Estado, tanto dinero por la universidad, por necesidad. Y luego, si la universidad le dio becas, le va a decir, le di esta beca. Y si el estudiante además aplicó a becas de esa universidad, porque una cosa es que la universidad les dé becas directamente y otra cosa es que los estudiantes apliquen por becas. Entonces, cuando la universidad manda esa carta, va a estar toda esa información juntica. Y si ustedes quieren ver eso, yo de hecho en Facebook también tengo un video que se hizo en mayo donde les explico, en Facebook no, perdón, en YouTube, tengo un video muy específico de esa parte, cómo leer las cartas de oferta financiera, donde ustedes van y pueden ver ejemplos de cartas reales para que se den cuenta cómo es. Así que si ustedes todavía no nos siguen en YouTube, es una buena idea que vayan. Ese video específicamente es una muñequita que está así. Ese es el video donde explico específicamente cómo se lee una carta de oferta financiera. Entonces, ustedes llenan FAFSA temprano para que puedan ser elegibles para las ayudas del Estado, para las ayudas de la universidad. La universidad, por ahí en marzo, les envía a ustedes la carta de oferta financiera y ahí ustedes empiezan a hacer decisiones de a cuál escuela sus hijos van a ir dependiendo cuál sea la mejor oferta, si es que el dinero es algo determinante para ustedes y arrancan a hacer planes. Ahora, ya hablé de los que pueden aplicar a FAFSA, pero ¿qué pasa con los estudiantes que no pueden aplicar a FAFSA? Yo recibo muchísimas preguntas de si estudiantes con TPS pueden aplicar. No, los estudiantes con TPS no pueden aplicar a FAFSA. No importa dónde estén, no pueden aplicar a FAFSA si tienen TPS. Los estudiantes que tienen DACA, es la misma historia de lo que les decía ahorita, o sea, pueden aplicar, pero FAFSA no les va a dar el dinero. Entonces, pues a veces es como confundir el sistema y en realidad juega en contra del estudiante. Pero es una decisión personal y ahorita les digo por qué algunas personas deciden llenar FAFSA aunque no sean elegibles.
Los estudiantes que no tienen absolutamente ningún documento, ni en proceso, ni nada, pues obviamente tampoco pueden aplicar a FAFSA. Sin embargo, hay estados de este país que ofrecen ayuda para estos estudiantes. O sea, los que no pueden aplicar a FAFSA, si viven en alguno de los estados que voy a decir, sí pueden aplicar a la ayuda del estado. Y esos estados, además de darles ayuda a ellos, las universidades de ese estado también van a darle ayuda a los estudiantes. Esos estados son Arizona, que de hecho fue hace muy poco que ellos lo aprobaron, pero pues chévere que ya también se unieron. Virginia, California, Colorado, Washington, D.C., Illinois, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Texas, Utah, Washington, que es donde nosotros vivimos, Massachusetts, Oklahoma y el Distrito de Columbia. Estos estados ofrecen ayuda. De hecho, en la temporada pasada, yo tuve muchísimas familias, o aquí en sistema escolar, junto con el equipo, tuvimos muchísimas familias de Virginia. Tuvimos muchas familias de Virginia, tuvimos muchas familias de California y tuvimos muchas familias de Texas. Familias que podían aplicar a FAFSA o familias que no podían aplicar a FAFSA, pero que podían aplicar a las ayudas de sus estados. Si ustedes viven en algunos de esos estados, tienen estudiantes que no califican para FAFSA o que no tienen ningún documento, entonces pueden aplicar a las ayudas del Estado. Nosotros también podemos ayudar con eso si están interesados. Ahora, los estados, hay estados que no van a dar ayuda, pero que le van a permitir a los estudiantes indocumentados pagar la misma matrícula que paga un residente. Y hay estados que no van a dar nada de ayuda, absolutamente nada de ayuda. Los estados que no dan nada de ayuda son Georgia, las Carolinas, tanto sur como norte, em, Georgia, las Carolinas, ay, no recuerdo, pero yo luego se las pongo todas en la descripción porque como tengo tantas cosas aquí, no puedo abrir el archivo donde tengo eso. Pero de todos modos, también en ese de donde leemos las cartas y ofertas financieras, ahí también les explico cuáles son los estados que ni siquiera les permiten eso. Y miren, con eso les voy a decir algo. Los estudiantes que no tienen documentos, lo que necesitan es hacer una muy buena investigación. Y en esto voy a ser absolutamente repetitiva. Hoy nomás tuve una conversación con alguien de South Carolina. No empiecen o no permitan que sus hijos apliquen a universidades sin antes hacer la investigación. Me explico. En estados como South Carolina, North Carolina, Georgia, eh, o Illinois, no, no Illinois. Ah, ay, ¿cuál es el otro? No es Illinois, porque Illinois da. Ah, bueno, en serio que se me fue ahorita, pero tengo una cliente de ahí. En los estados donde no les permiten ayuda, lo que yo les pido que hagan es que hagan una investigación en las universidades privadas de esos estados y averigüen si esas universidades aceptan a sus hijos y si tienen becas o ayudas para estudiantes indocumentados, las privadas. Ojo con esto. Quienes hayan estado en alguno de mis talleres saben que yo siempre les digo a los papás, hay que hacer una lista de universidades variada. Muchas veces una universidad privada termina dándoles mejores ayudas que una universidad pública, aunque la universidad pública sea más barata. Una universidad pública puede costar $30,000 y una privada puede costar 50,000 y al final del día, en la pública, las familias tienen que levantarse $10,000 y en la privada solamente 3,000. Entonces, por favor, háganse ese favor y sobre todo háganse ese favor las familias que viven en estados que no son tan amigables de averiguar en las universidades privadas si les permiten a sus hijos ser aceptados ahí y si sí les permiten,
qué ayudas tienen para ellos y si les van a cobrar como estudiantes residentes o no residentes. Porque hay estados donde dicen, yo le dejo entrar a usted a una universidad, pero le voy a cobrar como un estudiante internacional, aunque usted no tenga ningún estatus. Entonces, yo lo que digo a las familias es, no deje que sus hijos apliquen a una universidad y hagan todo el proceso para que después se den cuenta que no pueden entrar ahí. Hagan las cosas bien, háganlas al derecho. Primero investiguen y luego sí apliquen, pero con seguridad. Ahora, también cuando ustedes hacen la investigación y si saben que no pueden aplicar a FAFSA, entonces pueden crear otros planes. Ya saben, ok, listo, no puedo aplicar a FAFSA. Este estado no me va a dar ayuda. Tenemos que irnos por el lado de las becas y las becas que tienen que buscar son becas específicamente para estudiantes indocumentados. Próximamente, y esperamos que se pueda lograr para el mes de noviembre, aquí en Sistema Escolar USA, estamos trabajando para traer un listado con más de 1,000 becas que va a poder ser filtrable para que los estudiantes puedan escoger y categorizar las becas a las que pueden aplicar o a las que no. Vamos a tener ahí becas a las que pueden aplicar tanto los que tienen ciudadanía o residencia como los que no la tienen. Va a ser bien bueno. Hemos estado trabajando por meses en eso para poderles ayudar a las familias y que sea mucho más fácil. Pienso que pienso que con esto ya tenemos una buena idea de qué es FAFSA, de quiénes pueden aplicar, quiénes no pueden aplicar. Yo sé que esto es mucha información, pero la información es lo que hace la diferencia. Esto va a quedar grabado en Facebook y afortunadamente lo voy a poder montar también en YouTube. Entonces, cuando lo montemos ahí, ustedes pueden ir y volverlo a ver y volver a escuchar. Yo les recomiendo que esto lo miren despacio, que tomen su cuaderno, que hagan apuntes y que si tienen preguntas, pues no las hagan por medio de las redes sociales o, ¿por qué no? Contraten una consultoría con nosotros. Nosotros tenemos papás que nos decían, es que mi tranquilidad y la tranquilidad de mis hijos no tienen precio. Yo tuve estudiantes y papás, lamentablemente, en el semestre pasado, durante toda la locura de FAFSA, que terminaron con crisis nerviosas de pensar que no lo iban a hacer y no les estoy exagerando. Si aquí hay alguno de los papás que tuvo esa experiencia, le agradezco por favor que me cuente. Yo tuve papás con los que estuve desde las 5 de la mañana conectada hasta las 8 de la mañana intentando comunicarnos con FAFSA, 5 de la mañana, hora de acá del oeste. Entonces, créanme que parte de hacer esto es, uno, poderles dar toda la información que ustedes necesitan, despejar sus dudas, pero también decirles que la diferencia entre hacer esto de una manera fácil o de una manera estresante está en la preparación y en el acompañamiento. FAFSA como tal, las aplicaciones del Estado como tal, no tienen un costo. Me explico, no son como las aplicaciones de inmigración, que si uno va a meter un proceso tiene que pagar por meter esa forma. No, FAFSA es completamente gratis. Pero cuando alguien como mi equipo o alguien como nosotros ayudamos a una familia a llenar la forma, cobramos por nuestro tiempo, por ayudarlos a que quede bien hecho y que puedan obtener lo que ustedes, para lo que son elegibles. Nuestra promesa con FAFSA es que nosotros los dejamos cuando diga FAFSA aprobado. Es decir, cuando sabemos que la forma se llenó completamente y que quedó aprobada. Quienes estuvieron con nosotros el semestre pasado saben que a veces había familias con las que nos tocaba reunirnos 2 y 3 veces, porque la forma daba y daba y daba problema y no significaba que nos tuvieran que volver a pagar. Lo que significaba era que nuestra promesa es, los dejamos hasta que esté aprobado. No podemos garantizarles cuánto les va a dar FAFSA, porque eso depende de sus ingresos. Y en eso nosotros pues no podemos mentir. Lo van a jalar del IRS o tenemos que poner lo que ustedes tienen declarado en sus impuestos. Una cosa importante, para llenar FAFSA en octubre primero, los impuestos que van a necesitar son los del 2023. Y otra cosa que quiero decirles,
Si aquí hay familias que ya tienen sus hijos en la universidad ahorita, porque también he encontrado mucho eso, y llenaron FAFSA 2024, 2025, pero no la llenaron bien y no obtuvieron los fondos, todavía pueden hacerlo, todavía la pueden llenar, porque FAFSA sigue corriendo para el 2024. Los que ya están en la universidad ahorita, todavía pueden llenar FAFSA y todavía pueden obtener algunos fondos de ahí y todavía la universidad puede ayudarles con algo. Lo malo de hacer FAFSA tarde es que ya no van a obtener la ayuda del Estado en muchos casos y que ya no hay tanto dinero ni de FAFSA ni de la universidad. Por eso es que debe hacerse a tiempo y por eso es que es bueno hacerlo bien desde el principio. Señoras y señores, 40 minutos mientras estuve en la locura de poder acomodar esto, se me fueron explicándoles lo que tenía para contarles esta noche. Voy a abrir micrófonos para Instagram y voy a abrir micrófonos también para Facebook. Lo que esto significa es que mis dos asistentes me van a empezar a hablar de las preguntas que han estado ustedes dejando en los chats de estas dos plataformas. Así que, Camila, me voy contigo primero con las preguntas de Instagram porque a las 7:25 me tengo que desconectar porque tengo una asesoría con una familia. Así que Camila, dame por favor la información. Lili, la primera dice, buenas noches. Hola, mi hijo pasó MLP por fin, pero está en grado décimo. MLT. No tengo ni idea qué significa MLT. MLP de papá. MLP. No. Ok, Envíamelo por privado o a un WhatsApp. Luego te mandamos el WhatsApp de nosotros para que podamos continuar la conversación por ahí, ¿ok? Cami, dame otra pregunta. claro, Brendy pregunta si pueden trabajar en los colegios y les pagan. Sí, eso es lo que se llama el work study. Todos los que trabajan en las universidades o en los colegios son pagos bajo FAFSA o bajo el Estado si el Estado lo permite, pero tienen que haber llenado en la aplicación que sí quieren aplicar por eso para que los puedan tener en cuenta. Lo que pasa es que les pagan bajito, pero sí. Paola Alexandra, ¿FAFSA chequea tus cuentas bancarias? No, qué buena pregunta. Sí es cierto que FAFSA hace preguntas de si tienen dinero en cuentas de ahorro y ta, ta, ta. FAFSA no lo hace, pero la universidad sí puede pedir comprobantes de sus cuentas. Es la universidad quien en algún momento sí puede pedirles comprobantes. Ujú. Brendy, entonces no es necesario llenarlo manualmente lo de las taxes porque el IRS lo manda automáticamente con nuestro seguro social. Exacto. Los que sí tienen seguro social y ya han hecho impuestos con ese número, no necesitan llenarlo manualmente porque se amarra. Almis dice, mi pregunta, si el año pasado ya hicimos nuestra cuenta como padres con ITIN, Ujú. esa misma está vigente para estos años siguientes, ¿es correcto? Sí, no tienen que volver a abrir la cuenta. Los que ya tienen su cuenta abierta, sencillamente llenan la forma el 1 de diciembre que se abra, tienen que volver a entrar desde el hijo y la del papá y volver a llenar su información. Maggie nos pregunta, ¿qué se considera ingresos moderados o bajos? ¿Cuánto será ese monto límite? Ah, es que eso también depende del estado en donde viven. No aplica lo mismo para todos. Por eso sí hay una pregunta que les hace FAFSA y es ¿en qué estado viven y desde cuándo viven ahí? Porque no es lo mismo vivir en un estado caro y tener un ingreso de $100,000 a vivir en un estado barato y tener un ingreso de $100,000. Elin pregunta, ¿las cuentas se pueden abrir en el grado 11 o debe ser en el grado 12? Se pueden abrir en el grado 11, pero pues yo diría que no se estresen ahorita, de pronto las pueden abrir durante el verano del grado 11 cuando vayan a entrar al grado 12. Que las abran en el verano está bien. Brendy, ¿aún es bueno aplicar a FAFSA aunque los padres ganen mucho y por su ingreso no califique mi hija? Sí es bueno aplicar a FAFSA, por varias razones. Mire, uno, es bueno aplicar a FAFSA porque recuerden que FAFSA no solamente da dinero regalado, sino también préstamos y trabajo de estudio. Así que si no les da grants, sí les va a ofrecer préstamos que pueden ser no subsidiados y pues eso es un dinero que no va a tener interés sino hasta cuando se gradúen. Y lo otro es que hay becas a las que se puede aplicar
que piden el puntaje de FAFSA. Y de hecho, por eso es que hay muchos estudiantes que aplican a FAFSA aunque no sean ciudadanos elegibles porque pueden aplicar ese número a becas, pero lo que les digo, el doble filo de eso es que eso puede confundir a las universidades. ¿Ven? Wendy, si no hacemos impuestos, ¿se puede aplicar a FAFSA? Sí se puede aplicar a FAFSA, pero FAFSA tiene preguntas y muchas veces cuando un papá contesta de no hice impuestos porque pues no quise, FAFSA puede decir no, entonces tiene que presentarle a la universidad las cuentas de su banco, puede ser, para que puedan ellos determinar si sí necesitan dinero o no. Hay que llenar impuestos, papás, así sea poquito. En realidad, quien más poquito haga es quien más ayuda recibe. Cami, voy a parar un momentico. Angie, prepárate. Cami, voy a parar. Voy a tomar una pregunta más tuya, Cami, mientras Angie se prepara para darme preguntas de Facebook. Una pregunta más, Cami. Ok. em, ¿Las becas privadas las aceptan todas las universidades públicas y privadas? Las becas privadas, sí, sí, las becas privadas. Lo que pasa es que hay que tener cuidado es de averiguar si las universidades aplican las becas sobre lo que ya dieron o si quitan o si quitan lo que dieron para poner el dinero de becas. O sea, hay universidades, por eso es que les digo que hay que hacer investigación. Hay universidades que si les dieron $10,000 a los estudiantes en ayuda, pero el estudiante, y al final, digamos, le faltaban $5,000, y el estudiante trae una beca privada por $5,000, la universidad, en vez de agregarle esos 5,000, hay universidades que les quitan $5,000 de la ayuda que le dieron y vuelven a quedar con los 10,000 faltantes. Hay que hacer la investigación. Bueno, le quedan varias pendientes. Si te queda el tiempo, después de esto lo hacemos o si no, después miramos cómo le respondemos. Sí, sí, Ujú. porque como les digo, a las 7:25 me tengo que ir. Angie, vamos contigo. Por favor, dame preguntas que tengamos en Facebook. Liliana, Caro Hernández hace una pregunta que ya contestaste, pero para darle respuesta a ella también. Dice, mi hija está en 10.º grado, ¿puedo sacar mi cuenta FAFSA o tengo que esperar hasta el 12? Espera hasta el verano antes de que entre al grado 2. Vamos con otra, Listo. Angie. Voy a seguir contigo. Yesenia, Yesenia Villegas, ¿ayuda de qué número de cuenta habla? Me interesa. Mm, ayuda. Yesenia, escríbeme un mensaje por Messenger porque no entiendo la pregunta y por ahí podemos continuar la conversación. Lucy Delgado, ya agendé mi cita, tengo que empezar a llenar mi solicitud o el día de mi cita. No, 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 eso lo hacemos juntas. Por favor, si ustedes agendaron algo conmigo, dejen y lo hacemos juntas. Para eso fue que contrataron nuestros servicios. Entonces dejen y lo llenamos juntas porque a veces tengo papás que muy lindos quieren ir adelantando y luego nos toca arreglar más. ¿Listo? Esperanza, ¿es conveniente que los estudiantes tengan una cuenta de banco a su nombre? Ay, qué buena pregunta. Puede tener una cuenta de banco a su nombre, lo que no es conveniente es que tenga tanto dinero ahí, porque vuelvo y les digo, cuando a ustedes les van a hacer preguntas de si tienen dinero en cuentas de ahorro o en cuentas de cheques, y si ustedes dicen que sí y es mucho, pues obviamente FAFSA va a decir que use ese dinero para el estudio, esto es para quien no lo puede pagar. ¿Ven? Brigitte Manso, mi hijo es ciudadano americano, pero se graduó fuera de Estados Unidos. Mi esposo sí paga impuestos. ¿Puedo tener ayuda del Estado que estamos pagando impuestos? Tu hijo se graduó por fuera del estado. Sí, la FAFSA va a preguntar cuándo empezaron a vivir los papás en el estado. Y no recuerdo si también los estudiantes, no recuerdo, pero sí hace la pregunta desde cuándo empezó a vivir. Entonces depende de las políticas del estado, de cuánto tiempo de residencia eh, pide al estado para considerar los residentes y darles la ayuda, pero lo más probable es que si el papá ha estado ahí al menos más de 1 a 3 años y ha pagado impuestos, lo más probable es que sí reciba la ayuda del estado. María de la Chávez,
Recuérdame, por favor, en qué grado los estudiantes pueden empezar a aplicar para FAFSA. 12, en el grado 12. Lucy Delgado, ¿se puede aplicar a becas estudiantes en su segundo grado de universidad? Los estudiantes pueden aplicar a becas hasta cuando están haciendo el doctorado. FAFSA solamente da dinero para pregrado, no para posgrado. Yo vi otra pregunta de alguien así rapidito, abuelo de pájaro, que decía que si ya tenía un título en su país, que si podía aplicar por FAFSA. FAFSA le va a preguntar si usted ya tiene un título y si la respuesta es sí, no le va a dar ayuda. Elizabeth, ¿se llena en octubre o diciembre? Perdón. Generalmente, Elizabeth, generalmente la aplicación históricamente abre el 1 de octubre, pero FAFSA hizo unos cambios a partir del año pasado y dejemos el año pasado en el pasado porque eso es para olvidarlo, fue mucho problema. Este año dicen que van a abrir el 1 de diciembre, pero todos esperamos que el próximo año vuelvan a abrir el 1 de octubre como siempre ha sido. Blanc, ¿la cuenta de los papás se tiene que hacer para los dos papás o solo con uno está bien? Qué buenísima pregunta. Gracias, Blanca, por hacer esa pregunta. La respuesta es depende. Y ese depende de cómo llenaron los impuestos. Si los impuestos, en este caso del 2023 o los del 2022, si los impuestos los llenaron juntos, como casados o donde llenaron juntos y uno es el cabeza de familia y el otro es el dependen, uno solo tiene que hacer la cuenta. Pero si son casados, pero llenaron por separado, los dos tienen que abrir cuenta y los dos tienen que llenar su información. En la medida de lo posible, háganlo juntos. Si es válido. Margarita Morales, precios para hacer la aplicación de FAFSA. Acuérdense que no es la aplicación, sino es la asesoría. La aplicación en sí es gratis. La asesoría nuestra cuesta $150 con la promesa de que los dejamos con la forma procesada. Esa es nuestra promesa. No les garantizamos cuánto les van a dar, pero sí que si nos toma una o nos toma 3 o 4, hasta que diga procesada, ahí los dejamos. Teresa, buenas noches, mi hija ya está en la universidad, pero todavía quedó los pagos muy altos después de aplicar FAFSA 2024-2025. Yo les dije a ustedes que iba a ser súper, súper repetitiva con lo de investigar las universidades. Miren, una buena investigación les va a salvar mucha frustración. Cuando sus hijos están aplicando a la universidad, hay que averiguar si la universidad da un buen paquete de ayuda financiera. Sus hijos pueden querer ir a una universidad súper guau, pero si financieramente no es posible, tienen que tener un plan B. Segundo, en las universidades, yo les explicaba ahorita, hay becas que las universidades dan directamente y hay otras becas a las que hay que aplicar dentro de la universidad, pero esas becas tienen plazo. Todo eso se sabe cuando se hace una investigación, cuando se busca donde se tiene que buscar. Entonces, yo sé, ahorita ya es cuestión de que apliquen a becas y miren que hay en la universidad y por fuera de la universidad, pero para los papás nuevos hay que hacer esa investigación antes, antes, mientras sus hijos están aplicando, hay que hacer esa investigación. Angie, dos Ok, más contigo y vuelvo con Camila. ok. Para Yaneli, que dice que su hijo está en noveno, pues ya sabemos que es para el año 12. Sí. Joana Carrasco, el padrastro de mi hijo está obligado a reportar su información financiera si no es él quien apoya económicamente. Si están casados y llenan juntos, pues sí. Si están casados y llenan separados, sí. Si están casados, sí. Tiene que llenar la información del padrastro. Otra, Liliana. Sí, una más y me voy con Cami. Ok, estoy en Estados Unidos de manera legal, pero no soy residente permanente. ¿Mi hija puede aplicar a FAFSA? Por favor,
esa fue una pregunta, una respuesta que hice al principio del live. Recuerden, si tienen green card, el estudiante, si el estudiante tiene green card, puede aplicar. Si apenas está en proceso, no. Una más, Angie, me voy con Cami. Paulina Pérez, mi hijo se va a graduar, tiene todos sus créditos, pero tiene algunos grados en C. No es elegible para la universidad, ¿cierto? Depende. Lo que hay que fijarse para la universidad es cuánto es el promedio acumulado que tiene al segundo semestre del grado 11. Hay universidades que no piden un GPA muy alto. Y hay estudiantes que lo que hacen es que se van a una universidad que no es tan buena el primer año, mejoran su GPA y luego piden una transferencia a una universidad mejor cuando tienen un GPA alto. Y miren, ahorita que digo eso, un plan B, y es chévere que tengan esto, un plan B, sobre todo para los estudiantes que no tienen documentos y que no pueden aplicar a FAFSA, es empezar la universidad o empezar el proceso en un community college, porque hay muchos que sobre todo tienen, digamos, proceso de asilo o proceso de parol o proceso de VAWA o de visa T en proceso, o sea, su proceso migratorio está corriendo. Entonces, pudieran empezar en un community college y en 1 o 2 años que ya les salgan los documentos, pueden aplicar a FAFSA y cambiarse a una universidad. También lo pueden hacer. Ok, Angie, esa era la última. Cami, me voy contigo. Yo creo que voy a terminar un poco antes. Yo creo que voy a terminar el live a las 7:10. Cami, me voy contigo. Perfecto, Lili. Nos pregunta Almis, aquí en Washington, ¿cuál es el límite de ingreso anual? Mi hijo trabaja part-time y necesitará declarar ingresos junto con los de mi esposo. No te sé decir cuáles son los ingresos porque como te digo, eso depende de cada estado. Yo vivo en Washington, pero eso depende de cada estado. Mi recomendación es llenen FAFSA, llénenla de todos modos, pero no es tan bueno cuando un estudiante trae mucho dinero. Yo tuve el año pasado un estudiante que hizo como $30,000, los papás hacían como 90,000 aquí en Washington, o sea, eso les daba 120,000 a una familia de 3 o 4, eso era mucho para FAFSA. Entonces FAFSA le dijo, te ofrezco un préstamo, pero no te doy porque si tú estás pagando este estudiante está en un technical college, le dice, si tu familia trae 120,000 y el college, no es que FAFSA le diga eso, pero les estoy diciendo cómo piensa. FAFSA dice, si tu familia trae 120,000 y el college te cuesta 12,000, es apenas el 10% del ingreso lo pueden pagar. ¿Ven? Entonces sí hay que tener cuidado con esos ingresos. Hay que tener cuidado con esos ingresos. Clara, si aún no he presentado impuestos porque no llevo un año en Estados Unidos, ¿podemos llenar la aplicación? Sí, si tienen seguro social, si tienen residencia legal, sí. O si son ciudadanos. Oigan, ahorita acabo de tocar un tema importante. Hay familias que a veces tienen mucho dinero en cuentas de ahorro y no quieren, pues no quieren tocar esa cuenta, no estaba destinada para la educación de sus hijos. Yo trabajo con alguien que se llama Mauricio Cárdenas, se lo recomiendo que lo sigan en las redes sociales. Mauricio Cárdenas ayuda a tener seguros de vida indexados con los que ustedes podrían manejar esos ahorros por medio de ese seguro. Eso lo hacen ellos, pero ustedes podrían manejar ese dinero que tienen ahorrado por medio de un seguro y así no lo tienen que reportar como un dinero de ahorro para FAFSA. Y esa es una manera en la que ustedes se ayudan porque además ese dinero les gana intereses y pues no lo reportan ahí si no era el plan. Cami, tengo 5 minutos de batería, así que en el teléfono, así que tenemos que tiempo para 3 preguntas más. Si mi hija no recibe nada de FAFSA, entonces una de las mejores opciones es aplicar a las becas privadas. Sí, es aplicar a las becas privadas, pero acuérdense, las universidades también tienen becas a las que ustedes pueden aplicar. Hagan la investigación de las universidades, por lo que más quieran, hagan la investigación de las universidades. ¿Ustedes dan apoyo para investigar las universidades? Sí, nosotros tenemos una asesoría. Si quieres, nosotros te podemos enviar información de eso. Sí, nosotros tenemos un apoyo que es corto. Lo único que necesitamos es que ustedes nos envíen los nombres de las universidades a las que quieren aplicar. Nosotros hacemos una investigación inicial, les damos más o menos un diagnóstico y les decimos por dónde continuar o
agendamos luego otra asesoría si quieren una ayuda más grande, pero lo que básicamente nuestros servicios, a excepción de FAFSA, que sí es donde les ayudamos de principio a fin, pero nuestros otros servicios son servicios es de guía, dónde empezar, dónde buscar, cómo entender. Esos son nuestros otros servicios. Por último, si ya estás estudiando en el college, ¿se puede aplicar en esas becas que ofrece la institución? Sí, claro. Porque hay becas, cuando ustedes buscan las becas de la institución, hay becas que son exclusivas para estudiantes de primer año, entonces pues a esas ya no. Pero hay becas que son por departamento, hay becas que dan por el promedio académico, hay becas que dan por liderazgo, entonces a esas se pueden aplicar dentro de la misma universidad. Perfecto, Lili. Hay preguntas que ya he respondido en lo largo del live. ¿Ok? Invitamos a esas personas a que puedan ver la grabación. Ok, perfecto. Pues miren. Con esto voy a dar por terminado el live. Yo sé que todavía hay muchas preguntas en los dos chats. Les prometo que haré mi mejor esfuerzo de contestarlas vía Messenger mañana, porque como les digo, ahorita tengo una asesoría, entonces voy hasta las 9 de la noche, hora mía. No voy a tener el tiempo de hacerlo ahora y quiero también no estar tan cansada para poder contestarles todas esas preguntas. Los invito a si están en Instagram o si están en Facebook, en nuestro perfil está nuestro link de Beacons con todos nuestros servicios, con nuestros productos. Siempre intentamos dar la mayor información posible en estos live, pero les voy a pedir un favor enorme. Hoy se me olvidó en la locura de que estaba acá. Agradezco que ustedes compartan esto en sus muros. Agradezco que cuando ustedes vean esto en YouTube, lo compartan en sus Facebook, por WhatsApp. Ustedes no saben cuántas veces alguien que compartió le cambió la vida a alguien, le devolvió la esperanza a alguien. Esa es la principal misión del Sistema Escolar USA y quienes me conocen de manera personal saben que esa es mi pasión. Quiero ayudar a que más papás puedan hacer realidad el sueño de sus hijos y a que más jóvenes, sobre todo hispanos, puedan llegar a la universidad sin endeudarse o a muy bajito costo para ellos y las familias. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo live. Recuerden, estén pendientes porque próximamente voy a traer lo de las becas y para ese lanzamiento también vamos a hacer un live. Así que nos vemos pronto. Cuídense y estamos en contacto, ¿ok? Bueno, vamos a ver si logro salir del live de Facebook, de Instagram, porque nunca lo he hecho. Así que nos vemos en una próxima. Adiós. Adiós a todos.